Hola a todos, bienvenidos a Church Talk. Aquí estamos otra vez en el patio, así tranquilo, bien relajados, hablando muy lento, con el pastor Enrique. ¿Cómo estás, pastor Enrique, en tu territorio aquí? Muy bien, pues aquí tranquilos en la casa, disfrutando de una tarde asoleada, así con un clima delicioso, un poquito de viento rico que nos refresca, Sí, aquí tengo mi coca, ya estamos listos. Ya, agua mineral. ay, wow, yo ya estoy lleno de agua. Hoy vamos a hablar de Gente gente tóxica, tóxica. Eso se va a poner. Wow, ¿qué tal si tú y yo somos los tóxicos? Oh, exactamente, manches. creo que Eitan es el tóxico aquí. Puede ser, no, mejor me pongo reservado, ¿no? A ver, platícanos de dónde vienes, de México, o de India, o aquí de Chilango, o de Soy Monterrey, o... totalmente chilango, de Iztapalapa para el mundo, aunque actualmente es que hay una banda de música muy Sí, famosa en el mundo que gritan de Iztapalapa para el mundo. Realmente ahí viví toda mi vida, pero actualmente estamos aquí en el sur de la Ciudad de México, en Coyoacán. Coyoacán. ¿Y cuánto tardé en aprender las ciudades y las zonas? No, pues años, años, le costó trabajo. Yo dije, pero Coapa, no que estamos en Coyoacán. Luego, Xochimilco, no que estamos en Coapa. No, así va cambiando. Pues apenas, o sea, ¿cuánto tiempo llevas siendo cristiano? ¿Desde el primer día o desde era un proceso? Platícanos un poco como el testimonio de Enrique Cárdenas, así. Pues realmente se puede decir que yo nací en la iglesia cristiana, en el sentido de que desde que yo tengo uso de razón, a mí me han llevado a la iglesia y entre las bancas me he desarrollado, ahí aprendí a gatear, a caminar, a lo que sea, y pues siempre he estado involucrado en la iglesia cristiana, entonces todo el tiempo he estado en la iglesia, pues he tenido mis escapadas al mundo cuando fui adolescente, pero Dios ganó, aquí estoy de regreso. Fui Amén. tóxico en algún momento de mi vida. Entonces, ¿en qué edad dirías que ya conociste a Jesús? Bueno, yo creo que he tenido una relación con Dios siempre. O sea, yo me Siempre. acuerdo que a los 5 años en un campamento, una maestra de la iglesia hizo un truco con un vaso de agua y luego lo llenó de lodo y dijo que así era nuestro pecado. Y luego no sé cómo le hizo, pero la hizo pura y limpia. Ahora sí ya sé cómo se hace ese truco, pero en aquel tiempo impactó mi vida. Me acuerdo que estaba recargado en un cerrito, yo, o sea, en un montículo Ajá. donde hay pasto, tierra, y yo estaba llorando y mi cara estaba llena de lodo, porque Dios trajo una convicción de pecado a los 5 años que no sé ni qué había pecado, pero quizá una mentirilla o me robé un dulce, no sé, pero yo tenía una convicción muy grande a los 5 años. A los 11 tuve una sanidad sobrenatural de un riñón y realmente Dios hizo un milagro porque a mí se me hinchaba la boca, me salían ronchas, no podía comer nada de grasa, todo tenía que ser muy saludable y yo anhelaba comer quesadillas, chicharrón, Sí, yo pozole, nunca he comido tantas cosas contigo, cosas tan no. increíbles. Y Dios me sanó, pero se puede decir que realmente así que yo me haya enfocado en ministerio, a partir de entre los 17 empecé, oh Dios, a llamarme fuertemente, pero a los 24 años definitivamente te entregué toda mi vida, mi tiempo, renuncié a mi trabajo y me fui de tiempo completo a servir a Dios. Ha sido un Wow. proceso largo para Dios porque yo era muy tóxico. De eso iba a preguntarte. Antes de decir que eras tóxico, porfa, defina qué es una persona, digamos, tóxica. Porque hay una definición moderna del mundo del Ajá. cristiano, de la generación Z, del milenio. O sea, todos tienen su opinión de qué es tóxica, ¿no? Sí, bueno, yo creo que una persona tóxica podríamos decir que es una persona conflictiva, que siempre se conflictúa. O sea, todos tenemos relaciones, ¿no? Te vas a relacionar en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu mamá, con tus tíos, en la iglesia, en el trabajo, siempre estás en contacto con gente. Pero hay de gente a gente, o sea, hay gente que de verdad es una piedrita en el zapato, que se levanta con la agenda de fastidiarte la vida. En inglés hay un dicho que se llama drama always follows them. Siempre Mm. hay drama siguiéndolos. Sí, siempre De hay drama. casualidad, ¿no? Pero hay gente que siempre tiene una drama ahí. Ajá. Esos son los tóxicos.
los que siempre traen un conflicto. O sea, si están en la iglesia traen conflicto, si están en su casa traen conflicto, si están en el trabajo traen conflicto, en todos lados hay conflicto. Eso es una persona realmente tóxica. Y lo bonito de esto es que en la vida vas a tener ese tipo de gente a tu alrededor, y Dios no te ha llamado a controlarlos o arreglarlos, Dios te ha llamado a controlarte. Es decir, que el punto es cómo estás reaccionando tú ante esa gente tóxica. Porque aunque no lo creas, siempre vas a tener contacto con un tóxico, siempre. Así es la vida, ¿no? Siempre hay alguien que estás peleado, estás batallando, o sea, así pasa todo el tiempo. Sí. Am, Otra pregunta es, o sea, un ejemplo como fijo, ¿no? Como en una iglesia pasa algo, ¿no? Platícanos un poco del peligro de alguien siendo tóxico. Que para nosotros dos pues es obvio, ¿no? Porque hemos vivido, Sí. más tú, o sea, él es el pastor, yo solo soy el que, pues, el que conecta y pone a grabar y ya, yo solo aquí me Sí. relajo. Pero en realidad, o sea, tú eres el pastor. ¿Qué has visto en tu tiempo? Quizá hoy hay alguien tóxico que te tiene así molestado, o quizá no. Platícanos un poco del peligro en la iglesia, o quizá una experiencia o algo. Sí, Pablo advirtió de este peligro. Él escribe en Efesios 4 y dice: yo, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, Efesios 4:1, con toda humildad y mansedumbre, que es dominio propio, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, realmente debemos de esforzarnos, porque en realidad va a haber gente tóxica que no quiera tener armonía en la iglesia. O sea, hablando de la iglesia, pero digo, la gente tóxica la vas a tener en todos lados. Y mira, o sea, el peligro es grave, porque yo he visto que las relaciones tóxicas vienen por heridas que las personas tienen por la falta de carácter y la inseguridad. Yo he encontrado esos tres aspectos que se relacionan para que alguien sea tóxico: heridas que tienen, pecados que guardan, pero también inseguridades que tienen. Entonces el peligro es que tú puedes ser cuate de alguien. Por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos terribles que me han pasado. En el ministerio he tenido gente, Para que vean mi reacción, ya cambié sí, la toma. por ejemplo, había alguien con el que yo había tenido años de amistad desde adolescentes. Crecimos en el ministerio y él me seguía en el ministerio por años. Y un día, llegando a una reunión de líderes, siendo él un líder, un anciano en la iglesia, me retó a golpes delante de todos, así, a golpes. Bajó de su casa, nosotros teníamos la reunión de líderes de grupos de conexión en la casa de su suegro. O sea, y me dijo: ¿sabes qué? Que quiero pelearme contigo a golpes. ¿Cómo hemos sido amigos toda la vida? Es que tú hablaste mal de mí. O sea, tenía una herida. Pero ¿con quién habla mal de ti? Y me dijo la persona: hablaste mal de mí con tal persona. No, pero vamos a confrontarla frente a frente a esa persona para que veas que yo no hablé contigo. No, a mí no me importa lo que esa persona diga, yo le creo a esa persona. Entonces, más adelante podemos hablar del tema de cómo identificar a una persona tóxica y por qué se hizo tóxica, pero el punto es que es un peligro. O sea, es un peligro grande porque en su carácter no se va a controlar, y a veces van a querer llegar incluso hasta los golpes. No importa qué tan espiritual fue una persona. Si en un momento dado tiene una herida contigo, si en un momento dado tiene una envidia, una inseguridad, si en un momento dado guarda un pecado del que tú no sabías, es un gran peligro porque puede acabar muy mal. Hubo otra persona que decía: es que yo pensé que tú me ibas a poner en tal posición del ministerio, y se lo diste a otro el ministerio. Se enojó tanto que todo el tiempo molestó a la persona que yo había puesto en liderazgo. Se volvió una persona completamente tóxica hacia esa persona, por envidia, por inseguridad, por decir por qué le dieron el ministerio a otra persona, ¿no? Y otras gentes se vuelven tóxicas porque en sí guardan pecados, ¿no? Y nosotros necesitamos aprender cuál es nuestra responsabilidad respecto a cómo tratar a esas personas, ¿no? Dos cosas aquí. En primer lugar, tóxica, ¿qué significa? Tóxico para mí es una persona que definitivamente es conflictiva. Pero, o sea, sí
también hablo acerca de, por ejemplo, ves una química y dice que es tóxico. Ajá, exactamente. Ves un medicamento y dice cuidado, es tóxico. De ese logotipo que, bueno, de Sí, Captain America, ¿no? Que dice cuidado. Sí, también es el mismo que se usa aquí de... Pues es lo mismo en relación, ¿no? Es lo mismo en relaciones. Una persona tóxica es la que te puede envenenar a ti el alma, o un ministerio o un grupo de personas. O sea, imagínate, te pueden envenenar a otros. Es más, yo el otro día pensaba en gente tóxica, o sea, el diablo es tóxico, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible que el diablo engañó a una tercera parte de los ángeles? ¿Cómo? Si Dios es completamente santo, ¿cómo lo logró? Porque Satanás es tóxico. Y la gente tóxica termina engañando a las personas con falsedades. Y el problema es que la gente no confronta la verdad. O sea, nosotros necesitamos aprender, al final, ¿verdad? Podemos decir que Pablo también enseña a Santiago que nosotros tenemos que hablar las cosas. El problema de la gente es que no se cerciora. Oye, a mí Ethan me dijo que esto y esto y lo otro. No me digas, y yo termino creyéndolo. En lugar de ir con la persona, o sea, si Ethan está siendo tóxico en relación a Pedro, ¿qué tengo que hacer? No creerle a Ethan. O sea, ¿qué hicieron los demonios? Nunca le creyeron a Dios, le creyeron al diablo, porque el diablo es tóxico, pero los engañó. Entonces, la manera en que tú y yo podemos no ser intoxicados, la manera en que tú y yo podemos no ser contaminados, la manera en que tú y yo podemos no ser personas que caen con lo que la gente tóxica hace, es confrontando la verdad, preguntando hacia la persona de la cual nos quieren intoxicar, nos quieren enfermar. ¿Y qué hace una persona ser tóxica? ¿Nace así? ¿O quizá pasa por algo en su crecimiento que le hace mucho daño? Ajá. O quizá algo más simple o más complejo. ¿Qué se hace una persona ser tóxica? Y luego hablamos de los efectos y todo eso, ¿no? Y cómo se arregla. O sea, definitivamente una persona que esté tóxica no nace tóxica, definitivamente no nace tóxica, pero yo creo que es una persona que en la vida va teniendo heridas y que también aprende de la gente que les rodea a ser tóxica. O sea, hay familias tóxicas, por lo tanto los hijos van a ser tóxicos porque aprendieron. Por ejemplo, alguien chismoso. O sea, una persona chismosa aprende el chisme en su casa o en su escuela, en su trabajo, y se va a convertir en un chismoso. Entonces ¿no? los chismosos somos tóxicos. Son tóxicos, claro. El chisme es algo que envenena el alma y la vida de las personas, invade las iglesias y destruye ministerios y destruye iglesias completas. Una vez más, lo del diablo fue un chisme. Dios dice, lo del diablo para engañar a Eva es, Dios dijo esto, pero no es cierto. O sea, chisme. Hay iglesias que han partido 2, 3, 4, 5, 10 veces por un tal chismoso. Solamente una persona es lo que es requerido, ¿no? Y te quedes sorprendido cuando te llega el que es chismoso, porque también gente tóxica saben cómo cubrir sus pasos, cómo esconder lo de tóxico, ¿no? Por ejemplo, hay químicas muy tóxicas, pero si te las pones en una botella con un logo de tal refresco, no, ni siquiera vas a saber. Se esconda muy bien. Entonces, buen punto. ¿Cómo podemos... siempre batallo con esta palabra. Sí. Discernir. Bueno, ¿quién ha sido tóxico? Y luego hablamos de arreglo, pero al principio hablamos de... ¿Cómo discernir? ¿Cómo contigo discernir? No, ¿sabes qué? Esto no es chismes antes, pues. Sí. Es muy sencillo. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Nadie puede dar fruto bueno si es un árbol malo. Así lo dice la Biblia. Y no puede haber un árbol bueno que dé fruto malo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que tratar a las personas. Y, como tú dices, muchas veces es difícil por una sencilla razón. No preguntamos. No hablamos con las personas, no las conocemos y les creemos del todo. Mi lealtad debe de ser número uno hacia Dios. Entonces, si mi lealtad es número uno hacia Dios, yo no debo de creer en nadie, debo de conocer a las personas y ver el fruto. Por el fruto lo conoceréis. El fruto, o sea, esa persona ha sido acusada ya de algo.
esa persona tiene estas actitudes, entonces las voy conociendo, me hago amigo de ellos y me doy cuenta, me puedes engañar una vez, dos veces, ya tres es que yo soy muy tonto. Exacto, ¿cuál es ese dicho? Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me, and then, Sí. etcétera. Sí, el dicho es, la primera vez me engañaste, la segunda vez yo fui tonto y necio. Exacto. Sí. La primera vez me engañaste, ok, yo puedo caer porque no te conocía, pero la segunda vez ya soy necio y tonto. Hay gente que no tiene el carácter. El problema es que hay gente que no tiene el carácter para confrontar el chisme. ¿Y cómo, con el carácter, qué tiene que ver con ser tóxico o ser chismoso con el carácter? O sea, quizás es una pregunta tonta, pero quizá pasas por una época donde eres chismoso, pero estás creciendo tu carácter. Y luego vamos a hablar de cómo se arregla, cómo seas amable y todo eso. Pero está, ¿no? Ok, mira, el carácter, o sea, yo tengo una frase que siempre cultivo, que digo, la confianza se gana. La confianza se tiene que ganar. Tú puedes hacer algo, o sea, como pastor, yo todo el tiempo tengo que estar confrontando a las personas. Mi responsabilidad es confrontar. No confrontamos por miedo a que se rompan las relaciones. O sea, hay veces que a las personas tóxicas no las quieres confrontar porque te dan miedo. O porque no quieres romper o porque te ofrecen algo, una ayuda. Digamos, no quieres confrontar a tu esposa porque le tienes miedo, o no quieres confrontar a tu esposo porque le tienes miedo, o porque no quieres que se rompa el vínculo. Pero en realidad el vínculo se rompe por no confrontar. No quiero confrontar al hermano fulano de tal porque me da miedo su carácter, me da miedo cómo reacciona, o porque tengo miedo de que se ofenda y termina rompiéndose la relación. Con eso lo que estamos diciendo de lo de... Tú puedes tomar una química y ponerlo en un refresco y ni siquiera sepas que es tóxica, ¿no? Hay gente que se puede cubrir y presentarse muy amable, presentarse muy apasionado, presentarse de cierta forma para que te da pena confrontarlos. Porque, o sea, el diablo es el diablo, ¿no? Tiene sus formas de manejar, conoce a Dios. Es chistoso porque los ateos creen bueno, los satánicos más bien, creen en algo que creen en Dios, que según no creen en Dios, ¿no? Es todo un chiste porque Satanás viene del cielo, ¿no? El chiste es que él sabe cómo llegar a ti, ¿no? Y una de las formas que puede llegar a mí es ponerme a pensar cosas de ti. Quizá eres tóxica, pero te presentas como, no sé, empresario o un papá de una familia, pues luego me da pena confrontar. Entonces con el discernimiento es algo que sientes en el espíritu, o es algo que Dios te dice, o es algo que pues, debes saber, o cómo. El discernimiento se adquiere de dos formas. Uno es un don que viene de parte de Dios, lo dice, ¿verdad?, la Biblia, en los dones, ¿verdad?, que el Espíritu nos da, don de discernimiento. Hay gente que tiene el don porque Dios se lo dio, pero el discernimiento también viene con la experiencia. Llega el día en que tú conoces tanto a las personas, que tú sabes que esa persona te está engañando, que esa persona te está chismeando, que aunque quiera ser muy amable, es más, por cuanto es muy amable, tú ya prendes tus antenitas de vinil, que son como las del Chapulín Colorado, un personaje mexicano, y tú dices, no, esa persona trae una doble intención. Entonces la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da el discernimiento para la doble intención de las personas, porque la gente tiene una doble intención, otra vez, porque tiene heridas, porque tiene pecados ocultos, ¿verdad? Y porque tiene inseguridades. Para mí la gente tóxica se vuelve así solo por esas tres razones: pecados ocultos, inseguridades, ¿verdad? Y porque son personas que eso, ¿no? Pecados ocultos, inseguridades, tiene heridas también. Los han herido mucho y por lo tanto son personas que son muy cuidadosas, pero al final terminan haciendo daño porque son envidiosos, ¿no? ¿Y qué tan fácil es que un normal se vuelve a ser tóxico? Es muy fácil, es muy sencillo. O sea, porque simplemente alguien te puede caer mal, o te dijeron que iban a comprarte ese taco y luego no lo pagaron, y luego dices, ay, que no cumplieron con su palabra, y luego ya no confíes con ellos, y pasa, ya no tienes nada de confianza y te vuelves tóxico. O sea, ¿qué tan fácil es para un cristiano tóxico?
Es muy fácil. Y saber que en ti mismo que tú eres tóxica. Sí, es muy fácil porque te ofendes. O sea, si uno aprende a no ofenderse, realmente tiene victoria sobre ser tóxico y tiene victoria sobre Satanás. Porque en realidad el diablo está usando a la gente tóxica para destruir los ministerios, las iglesias, los grupos de conexión, los grupos de trabajo en la iglesia, los voluntarios. ¿Por qué? Por ofensas. Si yo soy una persona que me ofendo fácilmente, rápido voy a convertirme en una persona tóxica. ¿Por qué? Porque me ofendo. En cambio, cuando yo aprendo a sobreponerme a la ofensa, sobreponerme a que si no me invitaron, o sea, yo estoy en las manos de Dios, pues no me invitaron. Si no me dijeron, pues no me dijeron, no tomártelo tan personal. Entonces, en ese momento, yo aprendo lo siguiente: yo no voy a ser tan íntimo con todas las personas. O sea, no tengo, ningún ser humano tiene la capacidad de tener miles de amigos. O sea, tú puedes tener miles de seguidores en Facebook, pero yo te garantizo, Itan, que tú máximo tienes menos de 5 amigos reales. Toda persona. No puedes. Jesús tuvo máximo 12, de los 12, 3, de los 13, de los 3, 1. Porque tú solo tienes tanta confianza para dar. Y cada persona naturalmente formula su círculo. Ni la capacidad. Jesús mismo se enfocó en 12, de 12, 3 y de 3 solo 1. Entonces nosotros tenemos que entender que hay gente donde tenemos que iniciar relaciones, 2, cultivar relaciones y 3, eliminar relaciones. 3 cosas. Muy buen punto. Iniciar, cultivar, eliminar. Otra pregunta. Hoy es martes. El domingo estábamos hablando de lo de visual, audible, ¿cómo se pronuncia? ¿Kinestógica? Kinestésico. ¿Cómo es? Kinestésico. Kinestésico. Cuando tú te vuelvas tóxica o tóxico, lo que sea, a veces es porque no entiendes la persona, no entiendes de dónde viene, etc. ¿Qué tan importante es eso que a lo mejor estas 3 cosas pudieran ser otro podcast? Pero también hay que entender, o sea, si, por ejemplo, en mi caso, mucha gente piensa que yo me enojo rápido, que yo me frustro, que yo no tengo paciencia, cuando pues sí, o sea, el pastor está riendo, o sea, pues sí, o sea, a veces es realidad, porque yo siendo mitad visual, mitad audible, yo veo algo y no se arregló, y yo adentro como que, Y luego estamos bromeando que los de, ¿cómo es? ¿Kinestésico? Kinestésico, sí. Kinestésico, que son muy despistados. Entonces estás hablando de, y digo, audibles también tienen su rollo, entonces estás hablando de 3 personas que se comunican de cierta manera y cómo pueden entender uno al otro, porque simplemente con eso uno puede entender lo de tóxica. O sea, tú tienes tantas dimensiones de lo que es una relación, pero eso es lo que está encima, la forma que observas cosas, que ves, etc. Exactamente. O sea, realmente es todo un podcast. Los expertos dicen que solamente hay 3 tipos de personalidades, que es el visual, auditivo, kinestésico. Todos tenemos algo de visual, todos tenemos algo de auditivo y todos tenemos algo de kinestésico, pero definitivamente hay gente que está muy cargada a lo visual, gente que está muy cargada al auditivo, gente que está muy cargada a lo kinestésico. Significa, sé que es todo un tema, que hay gente que viendo, con solo ver aprende o sabe ver y se da cuenta de todo, tiene un discernimiento solo por ver. Hay gente por solo oír, o sea, no necesita estar viendo. Hay gente en un aeropuerto sentada en otra silla, está oyendo la conversación 3 filas atrás y entendió absolutamente toda la situación. Ya vemos los kinestésicos, que son muy despistados porque nosotros aprendemos haciendo las cosas. Entonces, la verdad es un problema muy grave cuando no conoces la personalidad de las personas. Por eso yo les doy un ejemplo. Dije en el podcast con Javier, que quizás salió antes de esta o después, vamos a ver. Nosotros grabamos y luego vemos, ¿no? Yo tengo servidores en la iglesia que son muy kinestésicos. Y me frustró mucho porque les digo, lo haces de esta forma, hasta aquí lo escribí, ahí están las instrucciones. El próximo domingo me equivocan en lo más fácil. Digo, ok, ¿sabes qué? Te doy paso. Otro domingo, lo mismo. O sea, es muy fácil que yo me volviera tóxico. Que yo digo, o quizá diría, o quizá diré que no, que te dije, que no. Y ahí se pone el conflicto, el tensión, el todo.
Pero ¿sabes qué? Cuando ellos ya se aplican, saben más que yo, porque haciéndolo aprendan. Y luego quedas con una bronca interna, y luego igual por la Biblia. Cuando yo era niño, mis papás siempre hablaban en español porque yo no hablaba español. Entonces hablaban de las cosas que no quisieran que yo y mi hermana supiéramos en español. Y una vez de repente estaban hablando y yo de repente, ¿a poco ellos hacen eso? O sea, yo entendí todo. Mis papás no volvieron como que, ¿cómo crees? No, porque tienes que entender de dónde viene otra persona. En lo de visual, audible, kinestésico, o en solamente respirar diferente, o que su corazón corre, o este es flaquito, este es bonito. O sea, todas estas cosas es muy importante entender uno al otro porque te vuelves tóxico muy rápido, ¿no? ¿Y qué piensas de redes sociales? Son súper tóxicas. O sea, las redes sociales son una mentira. Platícanos, o sea, yo te digo la perspectiva del mundo, ¿no? Puedes quedarte conectado con todos tus amigos y está padre porque aún de la distancia, o sea, yo mismo lo vivo, claro. Quedo comunicado con todos aunque ando en otro país. Y así, pero ¿cómo se vuelve tóxico las redes sociales, pastor? Las redes sociales son súper tóxicas porque yo veo mucha gente que está deprimida, tirada en un sofá, en un couch, y está diciendo aquí casual, divertido, estoy pasándola de lujo con mis amigos, cocinando, y es mentira. Están poniendo una foto de hace muchos años o una foto editada que no es real. ¿Por qué? Porque otra vez estoy de alguna manera ofendido porque quizás alguien la está pasando bien, que ya no me involucra en su vida y quiero demostrarle que yo también la estoy pasando bien cuando estoy realmente siendo una persona muy enferma. Pero tú hablaste de dos temas, ¿no? Las redes sociales y también del ministerio cuando estás tratando con tus voluntarios. O sea, el problema de la iglesia es que necesitamos entender, bueno, no es un problema, en todas las relaciones, llámese de trabajo, voluntario o familia, necesito entender que en el momento en el que yo decido estar contigo, significa que he abierto mi corazón a una posición en la que tú me puedes lastimar porque soy vulnerable, porque decidí amarte. Es decir, si yo me involucro en el ministerio, decidí amar el ministerio y decidí tratar con personas. Si yo decido ser amigo o novio de una persona, significa que abrí mi corazón y lo puse en una posición donde tú me puedes herir, entonces tengo expectativas. Es decir, vienen voluntarios contigo y tú tienes expectativas de que hagan lo que tú les dices que hagan. ¿Por qué? Porque sí, tú abriste tu corazón hacia ellos pensando que ellos, tienes la expectativa de que ellos van a hacer un trabajo como tú se los pides. Entonces, si tú tienes unas expectativas muy altas, te vas a decepcionar. Entonces, cuando tenemos expectativas sobre la familia, sobre la novia, sobre el amigo, sobre el ministerio, nos vamos a decepcionar. Entonces, ahorita regresamos a lo de redes, pero es bien importante para mí aclarar este punto. Sí. Todos vamos a tener la posición de Saúl, de David o de Absalón en la vida, ya, hablando sobre todo de ministerio. Tú puedes ser un Saúl, que eres duro con la gente, que persigues a David, y aunque sabes que David tiene buen corazón, eres tóxico. Saúl era tóxico, era muy tóxico. David solo lo quería ayudar, David solo lo ayudó, sin embargo, Saúl era inseguro. Entonces, si un líder es inseguro, no importa que también haga el trabajo la otra persona, nunca le va a gustar lo que la otra persona haga si es inseguro, te vuelves tóxico. En cambio, ¿qué hizo David? ¿Cómo podemos tener, cómo no ser personas tóxicas? Entender todo el tiempo la posición que yo tengo, es respetar la autoridad. Yo no voy a poder ser una persona sana en mi corazón si no estoy de acuerdo con la visión o con lo que la otra persona quiere. Entonces, ¿qué hizo David? David mantuvo su corazón puro porque entendía cuál era la posición de Saúl. O sea, cada uno tiene que entender, pues es mi mamá, tengo que respetarla, es mi esposa, es mi hijo, es mi líder, es mi amigo. Entonces, de esa manera voy a cuidar mi corazón. O puede ser Absalón. Absalón quiso ser alguien que quiso por envidia el puesto de David.
Entonces muchas veces te vuelves tóxico porque quieres el puesto del otro. Entonces Absalón se volvió tóxico. Saúl tenía el puesto, pero tenía inseguridad de David. Y Absalón quería el puesto de David. O sea, hay dos formas diferentes en las que fuiste tóxico y te convertiste en alguien tóxico. O por envidia o por inseguridad. Eres envidioso, eres tóxico, te vuelves tóxico o por envidia o por inseguridad, por heridas que tú tienes en tu corazón. Entonces, es importante que nosotros entendamos que las cosas que vamos a hacer en la vida, pues es por amor. Pero ahora entrando a las redes sociales, la verdad es que las redes sociales, la mayoría de veces nos perjudican, porque es ahí donde, mira, la verdad mucha gente publica cosas solo para presumir lo que tiene. Aún entre pastores y líderes. Ah, mire, tuve este evento. O sea, yo Vean nunca, cuánta gente hubo, miren yo qué nunca bonito lo he estuvo, miren lo que tenemos, miren lo que hacemos. Es la realidad. Y si tú no lo haces con un buen corazón, lo haces por inseguridad o por envidia, eres tóxico. Y luego hay una consecuencia, ¿no? Y hay una consecuencia. Porque la verdad es que le vas a caer mal a todo el mundo. Pero si realmente tú estás enfocado en Dios y tú no lo estás haciendo porque estás presumiendo, sino simplemente estás publicando por alcanzar a más personas, a otros cristianos, por comentar a la gente, a tu misma iglesia, ahí vengan la próxima vez, no por presumirle al de enfrente, ni al que está en el otro país, ni por creerte tú más, ni que eres mejor que nadie, sino porque tú quieres hacer tu trabajo. Entonces eso no eres tóxico, pero eres tóxico cuando tú mismo eres una persona insegura, ¿no? Sí. Otra cosa que vuelve gente tóxico es que, bueno, como humanos naturalmente, pero más en 2021, Ajá. gente siempre quiere al otro nivel. Ya saqué el nuevo teléfono, a ver si pusieron en YouTube cuando el otro sale. O, oye, ¿a poco compraron esa casa y por qué no uno mejor, no? O cambiaron el escenario, ¿por qué lo cambiaron de esa forma? ¿Por qué no lo pusieron que se vea diferente? No, gente siempre quiere algo mejor y por eso en redes sociales suben cosas pura tontería, pura falsa. O fotos que descargaron de Google Imágenes y lo modificaron un poco para que se vea que ellos lo tomaron. O tú vas de viaje, esperas 2 meses a subir fotos para que se vea que sigues ahí, ¿no? Gente que manipula para siempre estar al otro nivel. Yo me voy a llegar como él, yo me voy a llegar como él. Pero en este mundo nunca vas a alcanzarlo. O sea, el dicho en inglés, the grass is always greener on the other side. El jardín al otro lado de la calle siempre se ve más verde. Y luego llegas, desierto, todo tirado, el jardín está descuidado y todo eso. Entonces, o sea, si tengo razón o no, cómo es que gente anda así como que tratando de siempre subir y cómo es que, más bien, cómo cómo podemos discernir, ¿cómo digo? Discernir. Discernir que eso sea tóxica o ambiciosa. O sea, una vez más, o sea, es muy fácil, solo por el fruto que están dando. O sea, tú te puedes dar cuenta, o sea, tu primera publicación me puede engañar. Pero cuando ya empiezo a ver tus publicaciones y su tendencia, me doy cuenta que esa persona es tóxica, que solamente está presumiendo o simplemente lo hace por envidia, ¿no? Yo me acuerdo que una vez, imagínate qué terrible, ¿no? Una chica de la congregación, el papá le había prometido pagarle una universidad en otro país. Y entonces sus papás se pelearon, se separaron y el papá le dijo, yo ya estoy con otra persona, no quiero saber nada de ti, no te voy a pagar la escuela. Entonces publicó que estaba viajando, fulana de tal está tomando un vuelo de avión hacia tal país para estudiar en tal universidad. Y en serio yo le escribí, oye, ¿de verdad te estás yendo o qué fue lo que pasó? Y la verdad, le dije, a ver, vamos a hablar. La citamos en la oficina, Norma y yo hablamos con ella y en realidad nos dijo que estaba así por todo lo que ya te platiqué que el papá le hizo y dice, yo no me quiero quedar atrás, o sea, mis amigos están publicando a la escuela que están entrando, yo no tengo nada, estoy herida en mi corazón y solamente lo estoy haciendo por no quedarme atrás, ¿no? Entonces,
otra vez nosotros necesitamos o cultivar o iniciar o eliminar relaciones. Yo necesito eliminar a las relaciones que son tóxicas, aún en la iglesia. ¿Cómo? O sea, si realmente su vida no me importa, pues que hagan lo que hagan. O sea, el problema es cuando otra vez yo abrí mi corazón con alguien y, oye, si tienes miles de personas, estás viendo que hace eso, pues no va a ser mi amiga, no va a ser mi amigo. El problema más bien es cuando hay un círculo, hay una intimidad, hay una persona cercana a ti que está siendo tóxica. O sea, a mí no me importa el tóxico del vecino, no tengo una relación con él, pero si el tóxico del vecino me quiere molestar, porque también hay vecinos tóxicos, porque te estacionaste ahí, porque usó tu carro, tu lugar de estacionamiento, porque te quiere molestar, ahí eso es un problema. O sea, nosotros tenemos que enfocarnos solamente en la gente cercana a nosotros. No, que no nos importen los demás, si no tú eres tóxico. Porque si ya te importa la vida de la persona que ni siquiera es tu amigo, pero es tu conocido, el tóxico eres tú. Yo ya tengo que confesar algo, yo sí soy tóxico. Sí, yo lo sé. Ay, específicamente una cosa. Dijiste lo del vecino. Yo no sé si yo soy tóxico o si mis vecinos, hoy se me está costando hablar español, no sé qué me está pasando, pero bueno, o si mis vecinos son los tóxicos. Yo vivo en un suburbio, rápido los cuento, yo vivo en un suburbio donde no es como la Ciudad de México, que es ciudad. No, o sea, sales, no hay jardines, calle, o sea, es una ciudad, todo va hacia arriba, los terrenos no son muy grandes, pero sí las propiedades sí, etcétera. Cada vez que paso, si mi mamá está viendo esto va a morir de la risa. Cada vez que pasamos por nuestra casa, pasábamos por esta casa en la esquina que el jardín siempre descuidaba, siempre necesitaba mantenimiento, o sea, se hace que nuestra colonia se vea asquerosa. Luego se movieron, pero entraron estos otros tipos que son muy de rancho, donde se juega en el jardín del frente y no el de atrás, que estaciona todo en un estacionamiento en la calle, en vez del garaje, enfrente del garaje, así. Entonces, cada vez que pasamos por esta casa, siempre hay niños enfrente con su, no sé, jugando. Hasta pusieron un swing set, no sé cómo se llama eso. Columpio. Pusieron uno en el jardín del frente. Yo tenía ganas de escribir una nota y ponerlo ahí que esto no va aquí. El otro día pasaron el límite, pusieron topes en la calle para que no vayas corriendo muy rápido enfrente de la casa, cuando ni siquiera deben estar enfrente. Pero ¿sabes lo que vuelve a pasar si yo llego y les doy una nota? O les denuncio o algo así. ¿Qué tal si están pasando por una situación rara? O si la verdad hay una oportunidad ahí que Dios no me ha presentado de hablar con ellos de Jesús, o de ellos hablar a mí. ¿Quién sabe? Pero si yo me vuelvo tóxico por enojón, por pasar por el tope que no puedo ir corriendo muy rápido enfrente de la casa, quebro toda posibilidad por lo tóxico. Agarras la química que es tóxica, lo metes en tu comida y ya no puedes comerlo. Buenísimo. Entonces los vecinos, o sea, te digo que soy tóxico, pero no he actuado en lo tóxico. Ajá. O sea, no eres tóxico porque no has actuado. Pero yo te puedo decir que al inicio que nosotros nos cambiamos esta zona, hubo gente que nos vino a echar pleito. Y también cuando vea esto, Norma se va a reír. Porque querían usar nuestra zona de estacionamiento porque el dueño anterior les permitía usar, pero nosotros teníamos vehículos, hay veces que no nos podíamos estacionar ni en nuestra propia casa, entonces pusimos los anuncios de no estacionarse, vinieron y me reclamaron, la mayoría de personas fueron mujeres, o más bien todas fueron mujeres, no fue ningún hombre, y donde yo les dije, o sea, no lo puedo creer, o sea, ustedes están reclamando un derecho sobre mi casa, porque estaban acostumbrados, es gente tóxica. Entonces llegué a acuerdos con ellos para no ser tóxico, cedí en algunas cosas, en otras no, y con el tiempo se han dado cuenta que ellos están mal, pero muy buen punto que quiero aterrizar y tanto, porque todos pasamos, aunque no lo creas, por eso de una manera práctica, en la iglesia, en nuestro trabajo o en nuestra familia. A mí Dios me ha enseñado que tú no eres tóxico cuando entiendes tus límites. Por ejemplo, en la vida yo tuve a veces de autoridad a personas que andaban en pecado. Me tocó estar bajo la autoridad de alguien que estaba en algún momento en adulterio, me tocó alguien en autoridad que llegó a ser pedófilo, otro homosexual, es rudo. Y entonces a mí, yo dije, ¿sabes qué?
Yo me voy a revelar, voy a acusar, voy a decir, voy a publicar y voy a decir quiénes son. Y a mí Dios me dijo, tú te tienes que sujetar a esas personas porque son tu autoridad. Dios, pero ellos están mal, no me puedes decir que me sujete a alguien que está mal. Y Dios me dijo, Saúl estaba mal y David se sometió a la autoridad. Pero entonces, ¿dónde está mi responsabilidad, Dios? Dios me dijo, habla con la autoridad de esa persona, ya sea civil o religiosa, ya sea dentro de la iglesia o civilmente, y hasta ahí acabó tu responsabilidad. Tú no puedes juzgar más, tú te acabaste ahí. Y si tú aprendes a hacer eso, eres libre de ser tóxico y eres libre en tu corazón, porque a ti no te está gobernando el comportamiento de las otras personas, y no llames hipocresía a lo que yo llamo obediencia. Entonces fui obediente y Dios me dijo, vas a aprender a obedecer a pesar de que las personas estén mal. Y es el antídoto contra la toxicidad, contra ser tóxico. Porque siempre vas a estar con personas que estén mal. Si es tu autoridad, tienes que someterte y no ser tóxico. Si es alguien que está mal, tienes que hablar con la autoridad de esa persona y no andar haciendo chismes. Ser chismoso es ser tóxico. Hay, esto ha sido un podcast muy bueno. Dije en el otro, yo pensaba que no, esto va a ser 20 minutos. Estamos en 42. Imagínate, ya vamos a sí, vamos ya a terminarlo. ¿no? Tengo mucho que decir, pero Me da mucho risa lo que dices del estacionamiento, porque yo llegué a la casa el otro día y dije, ¿y estos conos? ¿qué son? Dije, ¿qué está pasando aquí? Y aquí dice que perros no pueden ser. Dije, Porque ¿qué está también pasando? venían y ponían, los perros no tienen educación, ponían las heces, le llamamos en México, el excremento del perro, y lo echaban a nuestra banqueta y a los arbolitos, y no lo recogían. Entonces pusimos letreros, porque la gente no tiene la educación como la tienen en muchas partes de Estados Unidos. Yo salía y estaban ahí, ¿cómo es posible? Cuando hay un parque. Otra cosa, yo les digo, esta fue donde casi fui tóxico y luego no. Algo que pasó conmigo es que yo soy capaz de dar pretexto de todo. Ujú. No sé si el PAS está de acuerdo, pero yo sí, o sea, Sí, es una claro. realidad, o sea, Argumentos. ahí sí, Argue. o sea, siempre ando peleando. Y hay veces donde yo llego a otras iglesias, les doy el ejemplo aquí en el sur de la Ciudad de México, donde me piden, por ejemplo, hacer un devocional. ¿Yo qué voy a decir? No, yo no lo voy a hacer. ¿Por ser tóxico? No. Veo, no es mi iglesia, él es el pastor, él es la autoridad. Si eso es la regla, si es así, ya va a ser así. O si yo me fui a no sé dónde en el primer servicio y me dice, ¿tomas segunda? Aunque tengo ganas de pelearme y pues sí me peleo un poco, resulta que no es mi iglesia, hay autoridad, me someto. No llamo por ayuda, Ujú. no me salgo, no, mejor ni quedo, no. Someto a la autoridad. Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Ok, para aterrizar este podcast, ¿cómo podemos ser amables con las personas tóxicas? Porque tampoco podemos cortarlos de nuestra vida, Ujú. ¿o sí? Sí, debes de cortarlos de tu vida si has pasado por un proceso donde tú les dices que tienen que hacer cambios. O sea, como pastor tengo que confrontar gente, aún en el matrimonio, aún con los amigos, si son tóxicos, tú tienes que, vuelvo a repetir 3 cosas, o iniciar, o cultivar, o eliminar personas. Entonces en la iglesia nosotros hablamos y confrontamos a las personas. Tú hiciste esto. Por ningún motivo te pusiste mal, te enojaste, o sí tenías un motivo pero muy leve, no era para que te pusieras tan tóxico o tan tóxica. Te voy a pedir que hagas estos cambios. Si vuelve a pasar, o sea, te voy a ministrar, te voy a ayudar, te voy a pedir que leas libros, devocionales, oración, búsqueda de Dios. Si esa persona no hace los cambios suficientes, tenemos que eliminarla, porque está echando a perder el liderazgo. Entonces, si la persona cambia, vale la pena cultivar la relación. Si no cambia, tienes que iniciar nuevas relaciones. Y si la persona no cambia, tienes que eliminarla. Hemos tenido que eliminar gente de la iglesia porque ahora nosotros somos personas muy cuidadosas y además ponemos muchas reglas. Somos una iglesia muy difícil. Es muy difícil servir aquí. ¿Por qué? Tienes que hacer un devocional diario, tienes que asistir a un grupo de conexión
y tienes que enviar tu mensaje de la Biblia, lo tienes que enviar de un resumen de lo que se predicó el domingo. Es muy difícil. Y ojo, fíjate lo que hacemos aquí ahora. Si tú vienes conmigo y me dices, quiero estar en la alabanza, yo te digo, ok, primero vas a pasar por otro ministerio. Si eres fiel en ese ministerio, adelante. Y sabes que la Biblia dice que el que es fiel en lo que no es suyo, Dios le va a dar lo que es suyo. O sea, si tú no eres fiel en lo que no es tuyo, tú no estás calificado para estar. Dice Lucas 16:12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién les dará lo que es vuestro? O sea, ¿por qué quieres estar en la alabanza o en multimedia? Los ponemos en otro liderazgo y si lo logran, adelante. Pero otra vez termino diciendo esto. La confianza se gana. Si tú me heriste, si tú me fallaste, yo te voy a pedir que hagas cambios. Y es lo mismo en el matrimonio. Un esposo puede golpear a la esposa, la puede adulterar y me preguntan, ¿a poco deberíamos de perdonar? Y yo les digo, el perdón es automático, la confianza se gana. Yo no te recomiendo regresar en una relación tóxica si no ves cambios en las personas. Si esa persona después de un tiempo ves que no cambia, hay que eliminarlos. Hemos tocado un buen de puntos ahorita y si conocen a mí muy bien y al Paz muy bien y saben cómo nos llevamos, esto pudiera ser 3, 4, 5 horas. Sí, podríamos. Pero hemos logrado 47 minutos, que es, yo quedaba como que wow. ¿Cuál es el arreglo de esto? Hay varias preguntas. Primero, si tú eres tóxico, ¿cómo es que puedes discernirlo y arreglarte? Si tú tienes a alguien muy cercano que te da pena, ¿cómo logras, ya lo has tocado, pero cómo logras ya hasta aquí o ese tiempo para hablar con ellos acerca de lo que se ha pasado? O sea, ¿qué llevamos de esta plática? Mira, las personas tóxicas no reconocen que son tóxicas. Entonces, solo quien te ama te va a decir la verdad. Entonces necesitan tener gente que les ame y los confronte. Si esa persona no aguanta la confrontación, debes de eliminarlo de tu vida. Pero si esa persona decide y acepta que está mal, pero que quiere cambiar, debes de darle la oportunidad. Siempre debemos de dar la oportunidad de los cambios. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que vuestros corazones sean sanados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que uno debe de confesar en qué está ofendido. Yo debo de hablar, por muy tóxico que sea, o por muy tóxica que sea la otra persona, no la debo de eliminar de inmediato. Yo debo de hablar, confesar es hablar. Oye, Itan, mira, a mí me parece que tú estás haciendo drama, demasiado drama de esto, eres muy dramático. Te voy a pedir que lo cambies, ¿no? O no podemos seguir como amigos, o no podemos seguir en el ministerio, o no podemos seguir en el matrimonio, o no podemos seguir en el ministerio, según sea el caso. ¿Pero por qué? Pues porque estás afectando demasiado, ¿no? Y entonces le estás confrontando. Si no te acepta la confrontación, tienes que hacérselo ver. Si amas a la persona, lo vas a confrontar. La Biblia dice que el amor dice la verdad. Entonces tú tienes que decir la verdad aparte en amor. No solo el amor dice la verdad, hay que decir la verdad en amor. O sea, no puedes venir y decirle, no, es que toda la vida es lo mismo, que ya me tienes harto. No, sino tienes que decir a la persona, y ya te dije varias veces de esto. Mira, tú eres chismoso, eres chismosa, o haces esto, lo otro, dices, inventas cosas. Decírselo en amor. Cuando ya han pasado muchas veces, tiene que tener la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Yo no puedo relacionarme contigo así, o te tengo que, en el ministerio, tengo que disciplinarte. No puedes estar 6 semanas o 3 meses. Tienes que hacer estas tareas. Si yo veo un cambio en ti, puedo restituirte al ministerio. Vas a ir a tal área. Si la persona sigue provocando los mismos problemas, hay que eliminarla. Pero la realidad es que otra vez hay que cultivar las relaciones. Yo te puedo decir que ninguna de la gente que está en liderazgo actualmente conmigo fueron personas fáciles en un inicio. Pero los que no quisieron cambiar, no están. Pero los que ahora están son gente increíble, pero pagué el precio de cultivar, de edificar mi relación con ellos.
Pues para mí ha quedado muy claro cómo tomar este tema de tóxicos y todo. Gracias Sí. por tu tiempo, Pastor Enrique Cárdenas. Con mucho gusto. Del Mundo de Fe, Ciudad de México. Aquí por Calzado Hueso. A ver, Calzado Hueso 940. Colonia. Colonia Perdón, El sí. Mirador. ¿No? A Coapa, Ciudad de México, México. Coyoacán. Coyoacán, se me olvidó. Ah, bueno, ya estoy no, manches. Sí, no, fue un placer. Padrísimo. Entonces aquí estamos. No sean tóxicos. Si les gustó esto de tranquilo, pues qué bueno. Y si no, pues no seas tóxico. Exacto. Bueno, luego nos vemos.